Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Estamos ya a día jueves y nuestro tema esta semana es la esencia del Evangelio. Las lecturas de hoy están en Romanos 3:26. Lo hizo así, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Luego Romanos capítulo 5 y versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Luego, Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 18. Dice, bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 19. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Y vivid en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo. Lo que hemos dicho hasta aquí lo vamos a resumir del siguiente modo. El Evangelio nos dice que nuestro Creador es ahora nuestro Redentor. Anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros los hombres y para nuestra salvación, y ha muerto en la cruz para salvarnos del juicio eterno. La descripción básica de la muerte salvadora de Cristo en la Biblia es que se trata de una propiciación, es decir, aquello que sofocó la ira de Dios contra nosotros, borrando nuestros pecados de su vista. La ira de Dios es su justicia reaccionando ante la injusticia, y ella se muestra en la justicia retributiva. Pero Cristo nos ha protegido de la justicia retributiva, haciéndose nuestro sustituto representativo, en obediencia a la voluntad de su Padre y recibiendo el pago de nuestro pecado en nuestro lugar. De este modo se ha hecho justicia, por cuanto los pecados de todos los que alguna vez serán perdonados fueron juzgados y perdonados en la persona de Dios Hijo. Y es sobre esta base que ahora se nos ofrece perdón a nosotros, los que hemos ofendido a Dios. El amor redentor y la justicia retributiva unieron sus manos, por decirlo así, en el Calvario, porque así Dios se mostró justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si entendemos esto, es que hemos penetrado al corazón mismo del Evangelio cristiano. Ahora bien, todos hemos escuchado presentaciones del Evangelio como si fuese la respuesta triunfante de Dios para los problemas humanos. Problemas de relación del hombre consigo mismo, con sus semejantes, con el medio ambiente. Y es cierto que el Evangelio aporta soluciones para estos problemas, pero lo hace resolviendo primero un problema mucho más profundo, el más profundo de todos, el problema de la relación del hombre con su Creador. Y a menos que dejemos bien claro que la solución de aquellos problemas depende de que resolvamos primero el problema básico, falseamos el mensaje y somos testigos falsos de Dios. Porque una media verdad
presentada como si fuera toda la verdad, se transforma por ese mismo hecho en una falsedad. Ningún lector del Nuevo Testamento puede dejar de ver que sus escritores conocen perfectamente todos nuestros problemas humanos. Temor, cobardía moral, debilidad corporal y mental, la soledad, inseguridad, desesperanza, desesperación, crueldad, abuso de poder y todo lo demás. Pero de la misma manera, ningún lector puede perder de vista el hecho de que, de un modo u otro, todos esos problemas tienen su origen en el problema fundamental, que es el pecado del hombre contra Dios. Por pecado, el Nuevo Testamento no entiende los errores sociales o los fracasos en primera instancia, sino la rebelión contra el Dios creador, el desafío a su soberanía, el alejamiento del Señor y la consiguiente culpabilidad ante Él. El pecado es el mal principal del cual necesitamos ser librados. Justo para salvarnos de ese pecado murió Cristo. Todo lo que ha andado mal en la vida humana entre hombre y hombre es en última instancia debido al pecado. Y nuestra solución actual, la de estar en malas relaciones con nosotros mismos y con nuestros semejantes, no puede ser remediada mientras no hayamos arreglado nuestra situación con Dios. La falta de espacio aquí nos impide embarcarnos en una demostración de que el tema del pecado, el de la propiciación y el del perdón, constituyen los aspectos estructurales básicos del Evangelio del Nuevo Testamento. Pero si alguno de vosotros quiere repasar atentamente Romanos capítulo 1 al capítulo 5, lo que Pablo explica también en Gálatas capítulo 3, lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y 2 de su carta desde la prisión. Luego la explicación que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 8 al capítulo 10. Pero también podéis leer en la primera epístola de Juan, capítulos 1 al capítulo 3. Y luego también los sermones que se encuentran relatados en los Hechos de los Apóstoles, sermones de Pedro, sermones del apóstol Pablo. En todas estas escrituras vais a descubrir un mensaje esencial, común a todos, que habían entendido el tema de la propiciación. Vais a encontrar, al meditar en todos estos sitios del Nuevo Testamento, que no hay duda en cuanto a la esencia del Evangelio. Si surgiera un interrogante sobre la base de lo que la palabra llama propiciación, que solo aparece en el Nuevo Testamento 4 veces, la respuesta es que el concepto de la propiciación aparece constantemente. Algunas veces la muerte de Cristo se describe como reconciliación, la concertación de la paz luego del odio y la guerra, como hemos leído en Romanos 5:10. A veces se la describe como redención o liberación por rescate del peligro y la cautividad, como lo explica en Romanos 3:24, en Gálatas 3:13, en 1 Pedro 1:18 que hemos leído, más tarde en Apocalipsis 5:9, en medio de la alabanza celestial, donde se glorifica al Cordero.
Otras veces se la describe como un sacrificio en Efesios 5:2 que hemos leído hoy, Hebreos capítulo 9 al capítulo 10. También como un acto de entrega voluntaria en Gálatas 1:4, 1 Timoteo 2:6. La idea de cargar con el pecado que hemos señalado hoy en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan el Bautista señala a Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente la idea del derramamiento de sangre. Todos estos aspectos tienen que ver con la idea de quitar el pecado y la restauración de una comunión franca entre el hombre y Dios, como lo demuestra la lectura de todos estos versículos que hemos mencionado. Y todos ellos tienen como trasfondo la amenaza del juicio divino, juicio que fue conjurado por la muerte de Jesús. En otras palabras, son otras tantas figuras e ilustraciones de la realidad de la propiciación vista desde distintos puntos de vista. Y a esta altura solo agregamos una consideración más. No es solamente que la doctrina de la propiciación nos lleve al corazón del Evangelio del Nuevo Testamento, también nos conduce a una posición ventajosa desde la cual podemos ver lo fundamental de muchas otras cosas. Cuando estamos en la cumbre de una montaña, podemos ver toda la campiña alrededor y disfrutamos de una amplitud de visión que resulta imposible desde cualquier otro punto de la zona. De igual manera, cuando hemos dominado la doctrina de la propiciación, podemos ver toda la Biblia en perspectiva y estamos en condiciones de medir cuestiones vitales que no pueden comprenderse adecuadamente en ninguna otra condición. Cuando entendemos la doctrina de la propiciación, es, creo yo, por lo que el apóstol Pablo oraba escribiendo a los Efesios en el capítulo 1 y pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que podáis conocerlo, que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Los efectos de la redención. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, la dimensión espiritual y el alcance del significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario será un tema que nos ha de ocupar por toda la eternidad. Allí podremos valorar aspectos que ahora no podemos comprender en todo su alcance, pero que nos llevan hoy a la adoración, la alabanza y la gratitud. Y nos llevarán en aquel día por una salvación tan grande. Amado Dios, hoy te adoramos y te bendecimos. En tu nombre, amén. Os espero mañana, viernes, para despedir juntos ya esta semana. Manteneos bendecibles.